Simón Cueva escribió un artículo que yo lo encontré y lo publiqué y lo difundí. El nombre de ese documento, de ese estudio que él hace, se llama 20 años de dolarización en el Ecuador, ¿una bendición o una maldición? Y concluye que es negativa para la economía la dolarización. Y a eso lo metieron de ministro de Economía. Un tipo que funciona en base a la macroeconomía. La macroeconomía es indolente. El neoliberalismo no ve al ser humano. Y ese era el ministro. Un ministro que tiene antecedentes en el Fondo Monetario. Fue representante en Bolivia del Fondo Monetario y lo presionó al gobierno de ese entonces de Bolivia para que dicte medidas económicas que le costó al gobierno caerse por la presión del Fondo Monetario, siendo representante del Fondo Monetario en Bolivia, Simón Cueva, el sobrino de Ana Lucía Armijos. Ajá, así es. ¿Y entonces qué estaban esperando? Que a milagros. Y ahora viene un tipo que vende lámparas. La designación de Pablo Arosemena al Ministerio de Economía y Finanzas, estimado doctor. Según él, pondrá en orden con enfoque social, trabajará bajo 3 ejes, con asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida, construir obra pública y generar empleos de calidad. ¿Qué opinión le merece? ¿Es acertado estos cambios o es más de lo mismo, doctor? Arosemena tiene experiencia en vender lámparas. Punto, se acabó. Ya, dejen de fregar la pita. Entonces ya eso es lo que tiene experiencia. ¿Qué sabe el pobre hombre? Le elaboran un documentito, sale a hablar de que va a trabajar para las clases populares, que esto, que el otro. ¿Cómo que va a trabajar? Con las leyes que se han dictado. Leyes neoliberales donde se privilegia el lucro, la actividad económica de los grandes empresarios, la entrega de los bancos a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera designados por la Asamblea, violando la Constitución. O sea, en ese país en donde hay la precarización laboral y los indígenas quieren combatir la precarización laboral con inversión pública, por favor, no sean ignorantes. No sean ignorantes. Si la precarización laboral fundamentalmente está creada por el sector privado. Entonces, cuando uno lee los 10 puntos de la CONAIE, son de llorar. Son de Y, llorar. y le voy a pedir el análisis de los 10 puntos, estimado doctor, pero entonces, con esta designación da lo mismo, es decir, la misma receta de ajustes estructurales del FMI va a continuar, Lazo gobernar contrario a lo que ideológicamente representa, imposible. ¿Gobernar contrario a qué? Cambiar ideológicamente es No, imposible. pues, Jairo, Lazo no va a cambiar, fijito. Correcto. Lazo no va a Sí, sería una cambiar. Eso es para consumo externo. Esos son discursos para los giles. Esos son discursos para que creamos que él ha cambiado. Él es un neoliberal, un banquero, que escondió su plata en los paraísos fiscales y en Dakota del Sur. Mire lo que dijo Alfredo Serrano, perdóneme que cite la fuente, el jueves pasado en Ecuavisa. claro. Dijo una cosa que si eso lo hubieran dicho en Suiza, en Francia, en un país de otro tipo, no duraban, pero nada. Dijo, el gobierno nos ha tratado mal a los socialcristianos, pese a que nosotros los salvamos del lío de Pandora Papers. O sea, más claro no canta un gallo. Y si el que diga que no, vaya a Ecuavisa, métase a la página web y vea la entrevista de Alfredo Serrano. O sea, de frente, nosotros los salvamos del lío de Pandora Papers. Pero viene la siguiente pregunta, ¿y por qué lo salvaron? Porque más de ellos deben haber tenido plata allí en Pandora Papers. Entonces, es el país. Es un país donde se condonan deudas por 4.600 millones. Se baja el impuesto del 5% del impuesto a la salida y se lo cambia con otro impuesto. Se introduce la mediación en tema tributario, lo cual es una brutalidad porque esa materia no es transigible en materia de derecho. Pero en el Ecuador el derecho está como papel higiénico en los baños. Entonces hacen lo que les viene a regalar a gana con tal de favorecerse. Véala, mire por ejemplo esta tomadura del pelo. La CONAIE le conceden que se derogue el decreto 95 y una cantidad enorme de ecuatorianos y en los medios, y no digo en los medios de Teleamazonas, de Coavís, en los medios digitales que algunos parecería que están defendiendo los intereses populares,
en esos meses se dice, pero por lo menos obtuvieron la derogatoria del decreto 95. Y entonces viene el tema, yo me quedo pasmado cuando veo eso. ¿Y de qué sirve el decreto 95? Decreto que no tiene la fuerza de una ley, desde el punto de vista jerárquico. La ley prevalece sobre un decreto. Si se dictó la ley de desarrollo económico, y en la ley de desarrollo económico está la política petrolera. Entonces el gobierno le dice al país que acepta la derogatoria del decreto 95. No derogó nada porque la ley está Así es. vigente, la ley de desarrollo económico, que dicho sea de paso fue aprobada por la abstención de los de la Revolución Ciudadana, que le tomaron del pelo al Ecuador y dijeron, es que si votábamos porque no se apruebe, nos iban a decir golpistas, como que eso les preocupaba. O sea, el pacto con el gobierno de la Revolución Ciudadana viene desde mayo del año pasado. Mire usted, la Constitución establece en el artículo 130 que por una sola vez, Pero solo una cuestión más pequeñita, mi estimado doctor. Pero entonces todos tienen pacto con el gobierno, porque en esa de ese intento de destitución, la izquierda democrática, social cristianos, todo en cambio lo salvaron en cambio al gobierno. pero claro, pues la izquierda democrática vota con Creo y con los social cristianos desde hace decenas de años. O sea, por piedad, deberían cambiarle el nombre de izquierda y peor democrática. Eso es propiedad del que está de embajador en España. O sea, por Dios, ¿qué no entendemos? Andrés Y Vallejo. ahí se pactan entre los grandes dueños de los oligopolios, del comercio, de los intereses económicos. A mí no me llama la atención la izquierda democrática. Esa es una de las cosas, es la derecha de la sierra, pongámosle de otra manera. Entonces, no, pues. Pero, por ejemplo, esa ley entró en vigor por los votos de abstención de la Revolución Ciudadana, concretamente de Correa, porque él es allí nadie piensa, el que ordena es el que está afuera. Y ya, y tenemos la ley de desarrollo económico que viola la Constitución y que facilita el despojo de los recursos naturales petroleros, de los campos en producción, que no son los de estas áreas que quieren que no se entreguen, sino los que están en producción para entregarlos a la empresa privada. Ahora, sobre el tema de Simón Cueva, no es que nos debe llamar la atención que Simón Cueva se vaya ahora. Simón Cueva nunca debió llegar al gobierno. No es que el tema es por qué se fue ahora, a más del año. Simón Cueva escribió un artículo que yo lo encontré y lo publiqué y lo difundí. El nombre de ese documento, de ese estudio que él hace, se llama 20 años de dolarización en el Ecuador, ¿una bendición o una maldición? Y concluye que es negativa para la economía la dolarización. Y ahí se lo metieron de ministro de Economía. Un tipo que funciona en base a la macroeconomía. La macroeconomía es indolente. El neoliberalismo no ve al ser humano. Y ese era el ministro. Un ministro que tiene antecedentes en el Fondo Monetario. Fue representante en Bolivia del Fondo Monetario y lo presionó al gobierno de ese entonces de Bolivia, para que dicte medidas económicas que le costó al gobierno caerse por la presión del Fondo Monetario, siendo representante del Fondo Monetario en Bolivia, Simón Cueva, el sobrino de Ana Lucía Armijos. Ajá, así es. ¿Y entonces qué estaban esperando? Que a milagros. Y ahora viene un tipo que vende lámparas. Y tenemos gente en los ministerios, gente que no saben, de lo único que se preocupan de ver es de dónde es la cédula de los que están trayendo al gobierno. Si comienza con los dígitos 09, entra. Y si son de Quito, afuera, afuera. El quiteño apesta. Ellos nos juegan un discurso del regionalismo. Nos juegan un discurso del regionalismo, pero ellos son súper regionalistas. Pero además una cosa, les encanta venir a Quito. Les encanta venir a Quito. Y ven todas las posibilidades de venir pobretes, porque vienen con una mano adelante y otra atrás y regresan ya de empresarios a Guayaquil.